Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Garrido Borrego. Trabajo en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y junto con mi compañera Cristina Torrecillas, de la profesora de la Universidad de Sevilla, os vamos a contar la gestión toponímica realizada en unos 35 años y que ha estado vinculada a la cartografía en Andalucía. En principio os vamos a contar una pequeña introducción y las labores que se realizan en este instituto en relación con la toponimia, relacionada con el inventario, con la normalización, con el mantenimiento y con la difusión e interoperabilidad del principal producto, que es el nomenclátor geográfico de Andalucía. Para terminar con unas conclusiones. ¿Qué es el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el IECA? Cuya URL o página web tenemos ahí consignada? Pues es un instituto, un organismo público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que está una de las 17 comunidades de España, situada al sur, la segunda en extensión y la primera en población. Es el encargado de la información estadística y cartográfica oficial, que se regula en el decreto 141/2006, que trata sobre la cartografía básica oficial a escala 1/10.000, y de la toponimia, el inventario, normalización y su difusión. Venimos trabajando desde 1985 y el principal producto al que hemos llegado es el nomenclátor geográfico de Andalucía, que consta de 245.000 entidades y localizada en más de 300.000 localizaciones. Bien, pues el tema de las localizaciones no coincide con las entidades en cuanto que se utiliza para definir, para ubicar cada una de las entidades, un punto por hoja cartográfica a escala 1/10.000 y por término municipal por el que discurre. Aquí tenemos un ejemplo de la primera hoja del mapa topográfico de Andalucía 1/10.000 en formato papel. Después, en los años 2000, bueno, la primera vez que se realizó el mapa topográfico de Andalucía fue desde 1987 a 1992-93. Después, en los años 2003 en adelante, se hizo una versión vectorial con modelo SIG y actualmente, pues, se dispone de la base cartográfica de Andalucía 1/10.000 con un nuevo modelo y ya se distribuye en distintos formatos digitales, entre ellos un servicio interoperable de visualización cuya dirección tenéis aquí. Respecto a las tareas de inventario, bueno, pues los principales antecedentes del nomenclátor geográfico de Andalucía fue el inventario de toponimia andaluza, que se realizó entre 1985 y se publicó en 1990. Constaba de 9 volúmenes en papel y de 22 discos provinciales repartidos provincialmente. En esta fecha no existía ninguna cartografía básica oficial de Andalucía, de todo el territorio andaluz, por lo que se utilizó como fuente otras cartografías como la escala 1/50.000 del Servicio Geográfico del Ejército, el catastro de fincas rústicas y un proyecto de vías pecuarias del CONA sobre las vías pecuarias. Este producto, aunque muy importante en su momento, adolecía de una precisión en cuanto a su localización, solamente tiene una precisión de 4 kilómetros cuadrados, y también algunos problemas al usar mayúsculas sin tildes que se han ido solucionando al crear la base de datos de toponimia andaluza, que aprovecha la elaboración en formato digital de la cartografía básica oficial. Esto ocurre en 2004-2006 y ya en esta fecha hay una precisión mucho mayor, de 10 metros, y en la escala de referencia es la escala 1/10.000. Consta de 150.000 entidades con 205.000 localizaciones. Este ha sido el germen inicial del nomenclátor geográfico de Andalucía, que se inicia en 2008 y que se continúa hasta la actualidad, constando de las entidades y localizaciones que hemos dicho anteriormente. Hay que decir que esta base de datos de toponimia se adapta
al modelo de nomenclátor de España propuesto por el Consejo Superior Geográfico y eso ocurre en 2007 y en 2013 se adapta al modelo de datos INSPIRE para cumplir la normativa europea, nacional y autonómica. En cuanto a, en cuanto a las fuentes utilizadas en el nomenclátor geográfico de Andalucía, como vemos en este círculo, la mayor parte procede de la cartografía básica oficial a escalón 10.000, seguida de catastro, de la fuente catastral, y seguida también de la cartografía 1.25.000 procedente del nomenclátor geográfico básico de España y de otros productos como bases de datos de patrimonio histórico o de la consejería competente y de otros proyectos universitarios como Conoce de Fuentes que recopila, es un producto que como vemos aquí tiene una página web y recopila las fuentes y manantiales de Andalucía mediante una plataforma colaborativa online. Aquí vemos un ejemplo también de la base de patrimonio histórico utilizada y bueno, estas fuentes nos han permitido disponer de un número creciente de topónimos y enriquecer el nomenclátor geográfico de Andalucía, pero también nos ha dado problemas en cuanto que son fuentes que tienen diferente precisión en su localización, también le falta normalización en el nombre o tienen diferente clasificación temática. Pero sobre todo el problema fundamental que nos hemos encontrado a veces es que le falta un identificador único permanente en el tiempo que nos permita hacer las actualizaciones que normalmente se hacen de carácter anual de una forma mucho más ágil y efectiva. En cuanto en cuanto al inventario. Otra tarea fundamental que que realizamos es la normalización. Y desde 2006 a 2021 se han realizado diferentes eh, trabajos de normalización en colaboración con otros organismos, como son el Nomenclátor Geográfico Conciso de España o el proyecto de inventario toponímico de asentamiento de la Comunidad de Andalucía, ITACA, que se realiza en colaboración con los municipios y las diputaciones andaluzas, así como el proceso de armonización con el nomenclátor geográfico básico de España, que por Real Decreto 1545-2007, pues es el germen, junto con el nomenclátor de otras comunidades autónomas, para constituir el nomenclátor geográfico nacional. Estos procesos de normalización se basan o siguen las reglas contenidas en la norma técnica cartográfica 021 sobre normalización toponímica. Aquí tenemos un índice en el que se detallan los distintos aspectos que trata esta norma, que va desde los principios de escritura, la legislación, los registros y nomenclátoros de referencia, o también las directrices de escritura y uso que hay que seguir, así como los modelos de intercambio siguiendo la directiva INSPIRE. Hay que decir que en todo este proceso de normalización terminamos con un informe al productor en el que se le sugieren algunas propuestas de normalización y para favorecer un uso consensuado de la toponimia. Si queréis más información sobre esta norma, hemos dejado ahí la dirección de la página web del instituto en donde se puede descargar. En cuanto otra de las labores fundamentales es el control de calidad, y se han hecho varios a lo largo de estos años, entre los cuales hay que destacar el realizado elaboración de calidad de la base de datos de toponimia andaluza, germen del nomenclátor geográfico de Andalucía, que se realizó en colaboración con la Universidad de Jaén y que consistía en una encuesta de campo a 36 informantes más un contraste con otras fuentes cartográficas como Catastro, la cartografía 1.50.000 y los resultados que se obtuvieron casi siempre en todas las encuestas de campo que se han realizado, pues notan un alto índice de fiabilidad de la toponimia incluida en esa base de datos, pero un escaso índice o porcentaje de coincidencia con otras fuentes cartográficas como son Catastro o la cartografía 50.000
o que ya en el caso del contraste que se realiza con el nomenclátor geográfico básico de España, aumenta a un 76%. Estas evaluaciones de calidad nos han permitido ver problemas que eran evidentes, como son la existencia de errores de transcripción, errores ortográficos y también fonéticos, debido fundamentalmente por las particularidades de las hablas andaluzas, que no sigue el español estándar, y también nos ha permitido ver que hay muchísimos nombres variantes y además que es difícil en algunos casos verificar un nombre de una edificación rural que ha desaparecido y que ya no tenemos a quien preguntarle sobre su nombre y su localización. Todo ello hubiera sido imposible de realizar sin disponer de una aplicación web integral que trata toda la vida del topónimo, es decir, desde su inventario hasta su difusión y pasando por su normalización y actualizaciones progresivas. Esta aplicación web integral nos permite disponer de un sistema ágil para no solamente inventariar, sino también para publicar. Y ya va por la tercera versión. Una primera fue cuando se creó en 2008, otra en el 2013 cuando se adapta al modelo de datos Inspire, y esta última que es de 2021 en donde se ha migrado la base de datos que era propietaria en Oracle a Postgres, así como una serie de funcionalidades nuevas que nos permite agilizar los procesos de inventario, de consulta y de rectificación. En cuanto a la difusión que se realiza, hay que destacar que disponemos de varios servicios web, todos públicos y todos gratuitos, y que parten de una única base de datos, y es una difusión sincronizada. Que en función de las necesidades y de los trabajos realizados, pues vamos publicando una o dos veces al año todos los trabajos que realizamos y se transmite en el buscador de nombres geográficos, que es un servicio web más amigable y más de uso general, y muy utilizado por los ámbitos académicos, y después 4 servicios interoperables, 2 de visualización y 2 de descarga, uno de ellos adaptado a Inspire. Finalmente, bueno, pues es difícil sintetizar 35 años de gestión toponímica en un organismo cartográfico, pero hay que destacar que el procedimiento seguido para las labores de inventario se basa en la reutilización de la cartografía básica oficial, y ello porque es además el vehículo tradicional de difusión de la toponimia, y además a partir de ahí hemos estado reutilizando otros registros administrativos o académicos que están georreferenciados y que contienen toponimia. Ello es un procedimiento que no descarta la realización de encuestas de campo, pero que son mucho más costosas de realizar y se prolongan más en el tiempo. Pues, por tanto, esta forma de proceder nos ha dado resultados satisfactorios en un tiempo razonable, con recursos limitados y un ámbito extenso, pero también tiene inconvenientes como la existencia de identificadores únicos permanentes o la diversidad en la catalogación temática o en la normalización o la ausencia de control de cambios, ambigüedad en la denominación y la localización, que hay que ir solucionando progresivamente en la medida que se. Respecto a la evaluación de la calidad, no se han hecho tantas como quisiéramos porque es bastante costosa, pero nos revela problemas lingüísticos, errores ortográficos, fonéticos o incluso de transcripción de la fuente original. Por ejemplo, en el mapa topográfico de Andalucía escalón 10.000, cuando una curva pasa por una O se convierte en una E, a veces confusión entre la N y la R, o incluso un usuario nos decía que en su pueblo no había ningún arroyo del indio, sino que era arroyo del judío, y ahí había habido confusión entre consonantes y vocales. También importante es disponer de una aplicación informática que mantenga integralmente toda la vida del topónimo, desde su inventario hasta su publicación,
mediante una difusión sincronizada en todos los servicios que impida las confusiones y los distintos grados de actualización. Y también es muy importante dar cuenta del grado de normalización o oficialidad de cada uno de los topónimos a través del campo status y a través del campo versión que designa la fecha de actualización del nombre. Y finalmente es imprescindible la colaboración con diferentes administraciones públicas, como hemos dicho en el proyecto Itaca con los ayuntamientos y municipios andaluces, o con el Nomenclátor Geográfico Vasco de España, el Instituto Geográfico Nacional y con las universidades, con proyectos como Conoce tus fuentes o incluso también en la medida que dispongan de una georreferenciación más precisa, pues trabajos de lexicosemánticos producidos en tesis por las distintas universidades andaluzas, para todo ello, para lograr un uso normalizado de la toponimia de Andalucía. Bueno, finalmente ahí disponéis de nuestro correo electrónico por si acaso tenéis alguna duda y si queréis preguntar cualquier cuestión, estamos a vuestra disposición. Olá, boa tarde, dona María Teresa. Hola, buenas tardes. Obrigada pela apresentação. En primer lugar, felicidades por la organización de este fantástico congreso y por todo su alcance, que ya he visto hasta dónde llega, es internacional de verdad. Y bueno, en cuanto a la pregunta que si hay diferentes nombres por accidente geográfico en función de los dialectos, pues evidentemente sí. Andalucía no es... está condicionada por su forma de hablar, que se refiere, tiene distintas hablas andaluzas y según la provincia, pues tiene distintas formas de expresar un mismo nombre. No así, no es que existan distintos dialectos, es más bien distintas hablas. Pero de todas maneras, independientemente de ese tema de los dialectos, lo que sí es cierto es que nos encontramos con muchos nombres variantes para una misma realidad o un mismo objeto geográfico. De hecho, ese es uno de nuestros principales trabajos, intentar descubrir y normalizar cuál es el nombre preferente que se debe usar en la cartografía oficial. Y de hecho estamos inmersas en dos grandes proyectos, uno con la Administración Nacional de toda España y para conseguir armonizar llegar a esa denominación oficial que dirime dudas y que no y sea única para evitar confusiones, y por otra parte con la administración local, es decir, aquella administración que está más cerca del usuario, como son los ayuntamientos, para que nos ayuden en ese proceso de normalización y de verificación de los nombres. Bueno, es una labor sumamente interesante y muy lenta de realizar y llevamos muchos años haciéndola. No sé si he contestado a su pregunta. Vamos ver se ele responde no chat. Boa tarde, dona Cristina. Buenas tardes. Felicidades por el congreso, creo que gran congreso que está creciendo y esperamos el año que viene pues también poder participar y estar con vosotros. Até o momento a gente não tem uma próxima pergunta. Se vocês quiserem fazer algum complemento do trabalho, fiquem à vontade. Bueno, a mí me gustaría, entiendo que a lo mejor ha sido un poco rápida la explicación en español y a algunos se les haya quedado algún aspecto sin aclarar, pero sí que me gustaría insistir muchísimo en un comentario que ha dicho mi compañera en referencia al identificador único de las entidades. Al final el nombre es un complemento muchas veces de un lugar, por eso se llama nombres geográficos, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es intentar identificar esas entidades con un identificador, un número generalmente, y a partir de ahí pues tendrá la denominación que tenga, varíe como varíe en el tiempo, pero la entidad es la entidad.
¿no? Yo simplemente eso, hacer un poco de hincapié, que es nuestro caballo de batalla desde estos últimos años sobre todo, y que tenemos que acostumbrar a eso, a las resto de entidades que trabajan con nombres geoespaciales, de los cuales hacemos nosotros uso o los incorporamos, a que se acostumbren a eso, a tener identificadores únicos y que nos podamos, digamos, coordinar con el nombre. Sobre todo ese es el gran problema. O professor Paulo agradeceu no chat, disse que foi respondido sim a pergunta deles. Vocês ainda têm mais 3 minutos para fazer alguma complementação sobre o trabalho. Bueno, pues como ha dicho mi compañera, eso es la existencia de identificadores únicos, pero no solamente es como el documento nacional de identidad de cada topónimo, de cada entidad geográfica. Entonces, nosotros llevamos muchos años trabajando en este tema de la toponimia, pero en realidad cuando hubo un cambio importante y significativo fue en 2007 con la publicación de la directiva INSPIRE, que nos exigía a distribuir la información geoespacial de una forma determinada y con unos modelos determinados, para que todos pudiéramos reutilizarla, la información. Eso, ¿por qué nos vino también a la toponimia? Porque la toponimia, aunque es una parte muy importante de la cartografía, no era, en la cartografía en papel, algunas veces era más descuidada, pero vino esa directiva a nivel europeo y que después se traspuso a la normativa nacional y a la normativa autonómica y dijo que dentro de todos los elementos o dentro de toda la información de una espacial, los nombres geográficos estaban junto con otras partes tradicionalmente importantes, pues también le dio importancia a los nombres geográficos y que había que hacer nomenclátores para que se pudieran utilizar como recurso principal en una infraestructura de datos espaciales. Eso fue un revulsivo que nos, junto con el avance tecnológico, para poder hacer un nomenclator y dar unos resultados en poco tiempo y además dar un primer resultado e ir mejorándolo a medida que íbamos avanzando en los trabajos. Yo creo que es importante resaltar eso. Ahora mismo estamos pues difundiendo la información y pronto te lanzaremos una app también de toponimia, que lo que pretendemos es que no solamente facilitar un nomenclator, sino también fomentar el uso consensuado y armonizado de la toponimia para que sea efectivo. Gracias. Entendi, nada. Eu agradeço em nome do evento pela apresentação. Nós esperamos vocês no próximo evento de toponímias. Of course.